Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de la comunidad Bao. En esta oportunidad vamos a estudiar sobre la importancia del relato de Pesaj. La importancia que tiene el contar, el relatar los hechos ocurridos en Egipto, recordar los milagros, las señales, las maravillas que el Eterno hizo para con su pueblo y conectando también hoy día con el relato que viene a ser muy importante. Siempre ha sido importante el relato de Pesaj, pero hoy que no hay templo, bueno, ya hace tiempo, ¿cierto? Que no hay una manera de cumplir, por ejemplo, los sacrificios o el de comer del cordero de Pesaj, por ejemplo. Hay ciertas cosas que están restringidas y por ello el relato toma una fuerza especial, ya que aun cuando no estemos, ¿cierto?, en el lugar, en el momento, el relato nos hace revivir aquellos momentos de libertad, de opresión. De hecho, el relato nos va a hacer revivir momentos de aflicción, de donde había una lucha, había una opresión, pero también nos lleva a momentos de alegría, de gozo. El relato, ¿cierto?, nos ayuda a revivir los momentos y dar las lecciones adecuadas para el día de hoy. El relato es importante porque si no conocemos la historia, como se dice, estamos condenados a cometer los mismos errores. Pero, en este caso, los errores serían, en gran parte, el omitir lo que Dios está haciendo detrás. En la historia, cierto, de Israel, cuando leemos las escrituras, vemos a un Dios que quiere participar de su obra, que quiere ayudar, cierto, a que la humanidad esté bien, le vaya bien, que haga bien las cosas, pero el corazón de la humanidad continuamente se aleja de este objetivo. Por ello, hay algo que siempre omitimos en la vida y a veces es ese personaje, ¿no?, que está ahí, que es el Eterno, detrás de cada cosa. Por eso es importante conocer la historia, el relato. Y la Biblia a veces a nosotros nos muestra una realidad que puede que nos parezca fantasiosa, quizá en algún momento, o alguien que la lea, pero que a veces nosotros en nuestro día a día no lo sentimos así. Y como hay un buen dicho, que lo hemos mencionado otras veces, que dice: el que no ve a Dios en todas partes, no lo ve en ninguna parte. Aquellos que saben ver a Dios, ¿cierto?, detrás de la historia, detrás de cada paso, quizás de su vida, y sobre todo aquí de la historia y de la vida de Israel, de su fundación, que va a poder ver a Dios, ¿cierto?, en todo lugar y en su propia vida. Esa es la idea. Bueno, partamos en esta lección viendo un poco sobre lo que fue el nacimiento de Israel, el nacimiento del pueblo de Israel como pueblo, como nación, de manera distinguible. Pesaj es la historia del nacimiento del pueblo de Israel y de la transición de esclavos oprimidos a ser un pueblo de nobles príncipes que portan la palabra divina, la palabra de Dios, ¿cierto? Que portan la luz de la Torá. Entonces cuando nosotros vemos, ¿cierto?, la historia de Israel, vemos que ocurrieron milagros. Hubo un nacimiento del pueblo que ocurrió, como se suele llamar, con una providencia divina, que en hebreo se le llama la Hashgacha Pratit, como eh, como la divina providencia que se le suele llamar. Hay una voluntad, hay alguien que supervisa todas las cosas detrás de, y siempre está ahí presente. Siempre hay una voluntad que está detrás de cada cosa. Porque si hay Dios, y Dios tiene un objetivo, y si Dios creó todas las cosas con un objetivo y no al azar, es porque detrás de cada cosa que pasa en este mundo hay una voluntad detrás de ello. Y esa voluntad está Dios. El Eterno, el Santo, bendito sea. Eso es la Hashgacha Pratit, es saber que hay un Dios, y si hay un Dios creador que tiene conciencia, porque hay quienes postulan, hay otras religiones que dicen, bueno, hay un Dios, pero el Dios es el universo, por así decirlo.
O Dios no tiene una persona, no se personifica. Dios es una energía, dicen muchos. Pero una energía casi sin voluntad, que produjo y que mantiene en armonía todas las cosas. Pero en realidad lo que nosotros tenemos en la Torá, y creemos que hay un Dios que se manifiesta, y tiene una voluntad, que por algo creó los cielos y la tierra. Un Dios que empatiza con su creación, y que está detrás, ¿cierto?, de lo que está ocurriendo en este mundo. La Hashgaha Pratit. Hay una providencia divina, hay una voluntad que está detrás de cada cosa. Y eso lo vemos de manera latente en cada parte, ¿cierto?, que estudiamos de la historia de Israel a partir del éxodo de Egipto. Vemos cómo Dios participa a través, ¿cierto?, de cada una de las plagas o esos azotes, golpes a Egipto. Esto que hemos mencionado, en este momento, tiene que ver mucho, ¿cierto?, con nuestra creencia en Dios. Saber quién es Dios es saber que Dios tiene una voluntad y que está en todo lugar. Si alguien dice, quisiera conocer a Dios, saber cuál es su voluntad. Bueno, podemos entender que Dios está detrás de cada cosa que ocurre y en cada cosa hay una voluntad. Y en cada cosa que ocurre se conectan las cosas, los puntos. No hay un Dios para el trueno y un Dios para el viento, que se oponen, o a lo mejor para el agua y para el fuego, y que no se pueden unir las voluntades de aquellos dioses porque todo explotaría. Como en algún tiempo, ¿cierto?, creyeron muchos otros en otras religiones. Como que realmente habían diferentes voluntades en el universo, manifiesta en diferentes dioses. Bueno, disculpen, hay un poco de ruido acá, entonces estamos viendo ahí para que no vaya a haber mucho ruido en el estudio. Bien, entonces, como mencionaba, hay creencias, ¿cierto?, que postulan de que hay muchos dioses y muchas voluntades, y que esas voluntades chocan las unas con las otras. El mar, ¿cierto?, se azota con los vientos, los mares, con la tierra, y el agua también con el fuego, y así, entre tantas otras diferencias y otras mitologías. Pero si creemos que hay un solo Dios, hay una voluntad detrás de cada cosa. Y esa voluntad se manifiesta, que se manifiesta detrás de cada situación, es para que le lleguemos a conocer a Él. El propósito, ¿cierto?, de Dios manifestarse a su pueblo, al pueblo de Israel, a la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, fue darse a conocer a ellos. Que le conocieran a Él. No pasar, ¿cierto?, una vida, cada uno de nosotros desapercibida, con nuestro ciclo normal, pero sin conocer que hay un Dios que se interesa por nosotros, que hay una voluntad que Él tiene para nuestra vida. El saber solo, el hecho de que hay una voluntad para cada una de nuestras vidas, ya es parte del conocer a Dios y de entender su voluntad. El que hay una voluntad sobre cada uno de nosotros. Ya es el punto inicial, punto de partida. Y aquí, cierto, la historia de Israel en Egipto, el Eterno les enseña que hay un momento donde tienen que aprender que yo estoy detrás de cada cosa. Mi voluntad está detrás de cada cosa que está aconteciendo. Yo soy el que los saca, yo soy el que los salva, el que los libera de la esclavitud, etcétera. Esto es parte, ¿cierto?, de conocer quién es Dios, saber que Él tiene una voluntad sobre nosotros. Podemos intentar descifrar de dónde viene, qué es ser un espíritu, qué es esto, qué es esto otro, pero lo importante es saber que hay una voluntad sobre cada una de nuestras vidas. Trataremos, ¿cierto?, de ver que, bueno, en este estudio de hoy, que el Eterno no solamente liberó al pueblo de Israel de manera física, sino también los quiso liberar de manera espiritual. Es decir, su voluntad, la voluntad del Eterno, debe estar sujeta no solamente a nuestro pensamiento,
¿cierto? A lo que somos, a lo que creemos, sino que también debe aterrizarse a lo que hacemos. La libertad y la voluntad de Dios, ¿cierto? Manifiesta en nuestra libertad, tiene que ver con que sepamos también cómo proceder con nuestras acciones, con nuestras manos. No solamente todo en el pensamiento, tiene que ver con lo que hacemos. Y por supuesto es la Torá la que el pueblo de Israel recibe precisamente para desarrollarse cada uno de ellos en su vida personal, pero también como nación. De levantar una nación que conozca la voluntad de Dios. Y no solamente una persona que conozca su voluntad, para que nadie diga, yo sé la voluntad de Dios, y todo el resto lo mire, ay, pero él nomás, pues nadie más lo sabe, no le creo. Sino que todo un pueblo, toda una nación, puede decir, nosotros vimos, nosotros escuchamos, nosotros oímos, estuvimos allí, cuando Dios se manifestó, y nos mostró todas estas cosas y nos dijo tales palabras. De esa manera, cuando uno lo relata, lo comenta, está cierto la fuerza, la cohesión, digamos la sinergia de que el relato es fiel y verdadero. Que el peso es mucho mayor a que solamente una persona diga, ah, pero es que yo vi, yo escuché esto. A que toda una nación lo haya visto, lo haya escuchado y haya presenciado todas aquellas cosas. Esa es la importancia del relato de Egipto, de la salida de Egipto en la Biblia, en la Torá, en la Tanaj, la Mikra, en la escritura. Entonces veamos algunos de estos puntos. Hay una de las cosas que llaman la atención muchas veces de los historiadores y es realmente cómo nació esta nación. Cómo nació el pueblo de Israel. Es algo que no es común, no es visto de otra forma, de otra manera. ¿En qué sentido? Y lanzo en el fondo la idea, primeramente. ¿Qué pueblo dice al principio que eran esclavos, que no valían nada, que los trataban mal y que hoy día a lo mejor son libres? En general, los pueblos tratan de realzar sus logros, sus victorias, sobre quién triunfaron, etc. En general, la historia de una nación tiene que ver con sus triunfos, con sus éxitos y no con sus derrotas o con el momento en que estaban oprimidos. Pero la historia de Israel parte con, por así decirlo, desde lo más bajo hasta lo más alto, y que fue Dios, ¿cierto?, el que nos llevó de ese proceso al otro. Y no fuimos nosotros los que triunfamos por sobre todas las cosas. Entonces veamos un comentario que hace el profesor Glover en el libro que se llama El Mundo Antiguo, donde dice que el pueblo judío, que el pueblo judío continúe existiendo hasta el día de hoy es realmente un misterio en la historia. ¿Qué es lo que pasó, cierto, con esta nación? ¿Y qué es cómo comenzó realmente este pueblo? Como para decir, hasta el día de hoy ha subsistido. ¿Cuántos pueblos no se han extinguido? Él dice, ningún pueblo del Oriente tiene una historia más extraña que la de los judíos. La antigua religión de los judíos sobrevive, mientras que todas las demás religiones de todas las razas antiguas del mundo, precristiano, han desaparecido. También es extraño que todas las religiones vivas del mundo estén conformadas por ideas religiosas básicas tomadas de los judíos. Es decir, hay una trascendencia dentro de la fe de Israel, hay una trascendencia en su historia que los ha mantenido, ¿cierto?, hasta el día de hoy y ha permeado incluso a otras civilizaciones, a otros credos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? O mejor dicho, ¿por qué pasó esto? ¿De qué manera es que el pueblo ha logrado mantenerse hasta hoy en día? ¿Y cómo es que comenzó? Bueno, el rabino Mordejai Becker dice lo siguiente. Las festividades judías no son meras conmemoraciones de eventos pasados. Ellas nos permiten acceder a la espiritualidad inherente a un momento particular del año. Desde el momento de la creación, el mes de Nisan fue designado como un momento de comienzo, de nacimiento y renovación. Él está diciendo que nuestras festividades
Nuestra identidad, nuestras tradiciones, no son eventos pasados. No son cosas que se recuerdan del pasado que ya no se va a repetir, que quedó allí y ya. Sino que son cosas que el judío, el pueblo de Israel cree desde la escritura que han pasado desde siempre. Siempre desde el inicio de Nisan, desde el primer Nisan de la creación, es que esto ha sido un tiempo de inicio, de comienzo, de renovación. Desde el inicio, desde otra hora, es que el Eterno ha estado llamando, ¿cierto?, a la humanidad, que Él ha estado pendiente de nosotros. No es que hay un momento de comienzo del pueblo de Israel y ahí nace todo, sino que desde antes y desde siempre hay una conmemoración, digamos, de lo que Dios ha hecho, ¿cierto? Y cómo nosotros nos dirigimos hacia Él. Pesaj, dice él, se asocia con la primavera porque es el momento del nacimiento físico del pueblo judío. Y así como la tierra produce una nueva cosecha en la primavera y florecen los primeros capullos en los árboles, de la misma manera el pueblo judío nació en la primavera. Los judíos eran esclavos, considerados por la sociedad como un nivel inferior de humanos y estaban constantemente ocupados en tareas duras, manuales. Y estaban bajo mucha opresión constante, ni siquiera tenían el tiempo que tenían les pertenecía. Ni sus cuerpos ni su tiempo les pertenecía. Y en este sentido los judíos eran como un pueblo que se encontraba en un estado de no existencia. Vivían para otros. Su tiempo era para otros, su trabajo era para otros, su vida era para otros. Y continúa diciendo que Pesaj celebra nuestra redención de ese estado. El hecho de que físicamente nos hayamos convertido en un pueblo. Pasamos de ser de un pueblo con una no existencia libre, una no existencia, una no vida, a un pueblo ahora con vida, existencia en una tierra, en un lugar y con una cohesión. Inmediatamente a continuación de esto tuvo lugar nuestro nacimiento como pueblo en un sentido espiritual, cuando aceptamos la Torá en el monte Sinaí, en Shavuot. Y por ello Pesaj tiene lugar en la primavera, en el momento del nacimiento y de la creación de la naturaleza. Entonces, él asocia, ¿cierto?, la primavera con el Pesaj. Y de hecho así es en donde está Israel. Comienza la primavera. Entonces, de alguna forma, el hecho de que el pueblo de Israel haya mantenido su existencia, su tradición, sus creencias firmes, es porque también ha vivido conforme a los tiempos, las estaciones, y ha celebrado año tras año eventos que año tras año ocurren. No los ven como hechos pasados. No es que Dios me salvó ayer, Dios me salva hoy, este año. Yo recuerdo cómo el Eterno me salva este año. Así como cada año ocurre la primavera, cada año se renuevan los votos, nuestras creencias, nuestra fe, cada año se refuerza la emuná, ¿cierto? La fidelidad, la confianza en el Eterno. Y las fiestas están adheridas también a una concepción estacional del tiempo, como las estaciones, ¿cierto? Primavera, otoño, verano, invierno. Y también el pueblo de Israel las relaciona con esto. Y por eso también tiene identidad hasta el día de hoy, porque estas son cosas que se siguen repitiendo. Moadim en hebreo, en efecto, significa estaciones, como las estaciones del tiempo. No solo significa tiempos señalados como profético. El tiempo designado es ese, una estación. Y se refiere a las estaciones del tiempo. Entonces, por eso dice, como dice el Génesis 1, que el Eterno puso, ¿cierto?, las constelaciones, las estrellas y todo para que se mostrase, perdón, el sol, la luna, las estrellas para marcar las estaciones, los tiempos. Ahora, Pesaj, la fiesta que vamos a conmemorar, inaugura el nacimiento, el surgimiento del pueblo de Israel, que es el pueblo al cual estamos enraizados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos, ¿cierto? El reino junto con Israel, lo que dice la Escritura. ¿Y cuándo nace este pueblo? ¿Nace en Pentecostés? No, nació mucho antes.
Entonces tenemos que saber qué es lo que pasó ahí cuando nació, ¿cierto? Tenemos que irnos a los orígenes para entender el significado de las cosas que se van dando hacia adelante. Nuestra misión de empresa es esa, entender el hoy con el ayer, con lo que ocurrió. Los sabios también dividen la historia, ¿cierto?, del nacimiento del pueblo de Israel en tres etapas y lo comparan con el nacimiento de un niño. Justo estábamos hablando, ¿cierto?, en la mañana, bueno, mediodía, tarde, del tema, ¿cierto?, de cuando la mujer concibe, la parashá Tazria. Y ellos comparan el nacimiento de Israel con un niño, el nacimiento de un niño. Su primera etapa es como la etapa donde el bebé está en el útero, en el vientre de la madre. Y ese sería cuando ellos estuvieron en Egipto, en ese exilio en Egipto. Por otra parte, la segunda, ¿cierto? Sería cuando el bebé nace, el niño nace. Y eso sería cuando en la salida de Egipto, o en el llamado Éxodo. En ese momento nace el pueblo. Y una tercera etapa está cuando el pueblo recibe durante, ¿cierto?, su éxodo o su vagar en el desierto, su andar en el desierto, cuando reciben la Torá en el monte Sinaí. Y eso marca el crecimiento, la maduración de un niño. Entonces, vamos a ver estas tres etapas y qué es lo que significan o cómo se pueden releer a la luz, ¿cierto?, de esta comparación. El rabí Chaim Friedlander, Siftei Chaim, en el comentario Siftei Chaim, él dice lo siguiente. Dice que el desarrollo del pueblo judío en Egipto era un proceso oculto, tal como el desarrollo del feto dentro del útero materno está oculto a los ojos. ¿Cómo es eso? Dice que el proceso, lo que Israel vivió en Egipto, era algo oculto. Así como el bebé está oculto dentro del vientre de la madre. Entonces el exilio o la estancia de Israel en Egipto es comparada con la gestación de un feto allí dentro del útero. Y si bien el feto se está desarrollando internamente, el mundo exterior, su madre, su padre, no lo pueden ver realmente cómo está desarrollándose. Quizás ven luces de crecimiento, pero no pueden ver cómo está creciendo, de qué manera, qué le creció, etc. De la misma manera, el Eterno formó al pueblo de Israel y preparó una redención mientras se mantenían ocultos. Mientras los mantenía ocultos. Y también mientras Dios se mantenía oculto. Todavía más, dice. Los judíos ni siquiera percibieron que se estaban convirtiendo en el pueblo de Dios cuando estaban en Egipto. Ni siquiera sabían en lo que iban a llegar a convertirse. No tenían ni idea. A ellos les parecía que no había justicia ni juez, que el mal estaba prevaleciendo. Imagínense, hoy día nosotros decimos, uy, la pandemia, uy, guerra, uy, aquí. Bueno, ellos los estaban esclavizando. Nadie los defendía. Solo les ponían más cargas y más cargas y más cargas. Hoy nosotros gozamos de ciertas libertades, pero al pueblo de Israel cada vez se les agotaban todas sus libertades. Solo les tocaba trabajar, había injusticia, había opresión. ¿Y dónde está Dios? Pudieron haber pensado muchos de ellos. Pero en ese momento, cuando la providencia divina, esa ashgajá, la supervisión divina estaba allí trabajando detrás de las cosas, detrás de la superficie. Y esto es lo que pasa con nosotros también. Hay veces que nosotros no decimos, bueno, ¿y dónde está Dios? Yo oro de repente por personas o en la propia vida de uno. No se ve la obra de Dios trabajando. Pero cuando algo va a nacer, primero se tiene que gestar. Y si nosotros no somos capaces de ver a Dios trabajando detrás de eso,
es que muchas veces Él está haciéndolo. No nos damos cuenta lo que Él nos quiere llevar, pero Él está haciendo algo. Y el pueblo de Israel tiene que entender que es Él el que está haciendo algo. Por eso es que incluso dentro de la literatura rabínica se dice que como antes quizás no se conocía todo el proceso biológico de la gestación, pero incluso hay historias, ¿no?, que nos dicen que cómo realmente el Eterno cuida y manda a su ángel para que cuide, ¿cierto?, al bebé en el vientre de su madre hasta el momento de la gestación. Y hay por ahí algún midrash que dice que realmente lo que está haciendo en el vientre el Eterno es enseñarle toda la voluntad de Dios, toda la Torá. Está ahí, desde que está en la gestación, le enseña toda la Torá. Pero cuando nace, ese trauma de venir al mundo, ese primer llanto hace que se olvide de todo. Por así decirlo, el Eterno le está dando un corazón de carne, pero cuando llega al mundo el corazón se endurece. Y es misión de cada uno volver a ablandarlo, a escuchar la voz de Dios. Y esa es la creencia, que realmente cuando está ahí el bebé dentro, Dios está trabajando. Está su voluntad divina ahí. ¿Para qué? Para que entendamos que Él es el que está interviniendo allí. Más allá de lo que nosotros podamos o no podamos hacer. Luego, el surgimiento del pueblo de Israel después de 210 años de esclavitud es comparado con el nacimiento de un niño luego de estar 9 meses en el periodo de la gestación. Como nos continúa diciendo aquí el rabino, el éxodo de Egipto es comparado con el nacimiento de un niño. La fase del nacimiento está reflejada en el versículo. ¿Acaso alguna vez algún Dios vino y tomó para él milagrosamente a un pueblo de dentro de otro pueblo? Dice literalmente. ¿Acaso alguna vez escucharon ustedes una historia o un hecho de que un Dios viniera, milagrosamente actuara y sacara a un pueblo dentro de otro pueblo? Dentro de un pueblo, por así decirlo, como que estaba en el útero, nació otro pueblo. Y los sabios explican. Eso está escrito en Devarim 4:24, 4:34. Y los sabios explican así como una persona guía y saca un feto del útero, de la misma manera Dios sacó al pueblo judío de Egipto. Dice el Midrash Yalkut Shimoni. De la manera en que una persona saca, ¿cierto?, a un feto del útero para que nazca así también el Eterno, puso su mano y nos recibió, por así decirlo. Nos tomó y nos salvó y nos dio vida. Nos permitió dar el aliento, ¿cierto?, para que podamos sobrevivir en este mundo. Y el éxodo ocurrió de manera tan repentina y tan rápida, tal y como el feto nace del vientre de su madre. De una manera rápida. El Eterno sea así, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no se sufra. Que sea algo rápido. En relación a los 9 meses de gestación, el nacimiento mismo en sí es muy rápido, de hecho. A lo mejor puede que tome un tiempo, pero si comparamos 9 meses con el momento en que nace, no dura tanto el nacimiento. Luego de un largo periodo en el cual Dios estuvo oculto, de repente somos testigos de evidentes milagros. Mientras Dios permaneció oculto, nosotros estábamos ahí, tampoco sin ver. Resulta que de repente Dios se manifiesta y ocurren milagros. Una simple sirvienta en el Mar Rojo vio más milagros que el gran profeta Yehezkel, dice el Midrash. Cualquier persona que haya vivido en aquel entonces, ¿cierto?, en Israel o incluso en Egipto, vio más milagros que el profeta Ezequiel, dice el Midrash. Porque presenciaron muchos milagros. Vieron muchas obras de Dios. Las plagas, todo lo que ocurría ahí. O sea, cualquier persona, incluso sin fe ni nada, vio más milagros que cualquier otro santo, por así decirlo, en la historia del mundo. Cualquier otra persona, realmente. ¿Cierto? Cualquier profeta. Uno de los que estuvo ahí vio más milagros que todos ellos. De manera similar, ¿no? Fue cuando vino Yeshua
Esta generación también vio muchos milagros, más que otras generaciones, porque algo también estaban haciendo, ¿cierto? Algo se estaba gestando. El crecimiento en la tercera parte y la maduración del pueblo implicó también una inspiración espiritual que recibieron como un regalo de la salida de Egipto para incorporarla, ¿cierto?, a su vida a través de propios esfuerzos. Porque lo que da el crecimiento, lo que da la maduración, es que el niño ya no camina con ayuda, el niño camina solo. Ese es el punto del crecimiento, la maduración. El niño camina solo. Entonces, de la misma manera, el pueblo de Israel recibió un obsequio, la Torá, para que pudiese crecer, fortalecerse y caminar solo. En la justicia, él lo ha aprendido, lo ha enseñado por el Eterno. Ese es el objetivo. El objetivo no es siempre depender de que Dios nos diga todo lo que tenemos que hacer, como lo hace de manera milagrosa Dios, como cuando también una madre y un padre, sobre todo la madre, tiene que mantener a un hijo recién nacido. Todo lo que el niño necesita se lo tienen que dar porque si no, muere. De la misma manera Dios nos da todo lo que necesitamos en el momento en que somos niños recién nacidos. Y que eso tenemos que esperar también cuando nosotros tenemos nuevos, digamos, gente que llega nueva a la fe. Tratar, ¿cierto? Dar ese alimento. Pero la idea es llegar al momento donde ya crezca, sea maduro y ya no necesite de todo ese cuidado, sino que ya pueda caminar solo, comer solo, como hace el niño también va al baño solo. Y de a poquito va tomando su autonomía. Dice el rabino, desde el éxodo hasta la entrega de la Torá, el nacimiento es seguido por un periodo de crecimiento y maduración. La elevación espiritual que recibimos durante el éxodo fue un regalo. Y la siguiente fase es que nosotros trabajemos para adquirir los niveles espirituales y los incorporemos a nuestras personalidades. Por lo tanto, los 49 días siguientes del éxodo son un periodo de preparación espiritual y de crecimiento para estar listos para recibir la Torá en el monte Sinaí. Porque eso es lo que se sabe si hacemos la cuenta desde que salen de Egipto hasta que llegan al monte Sinaí. Hay 49 días. Y esto coincide con Shavuot. 7 semanas contará después de el día siguiente al Pesaj, al Shabbat de Pesaj. Y eso nos lleva al monte Sinaí, a Shavuot, la fiesta del Pentecostés o la semana. Entonces hay una preparación espiritual para recibir, para entrenar. Es como el niño cuando se le entrena para que aprenda. Para que aprenda el momento a después caminar solo. Y cuando ya recibe la Torá, esa es la idea. Esta formación de pueblo no tiene un paralelo, digamos, en otras historias de otras naciones. Es algo particular del pueblo de Israel, este tipo de nacimiento. No se basa en una revolución, no se basa en un triunfo, en un triunfalismo, ¿cierto?, sobre otros, ni se basa en la conquista de una tierra, si bien tiene parte de ello, pero no se basa en eso, porque el pueblo subsiste aún fuera de la tierra de Israel. Ni se basa, ¿cierto?, en otro tipo de orgullos nacionales, ni de lucha para lograr independencia, porque en realidad eran un pueblo dentro de otro pueblo, prácticamente. Entonces, esta idea es que el pueblo de Israel era un pueblo incluso antes de estar en la tierra. Y hoy día, ¿cómo se define nación? Un pueblo que vive en un lugar determinado. Eso es una nación. Pues el pueblo, la nación de Israel, viene a constituirse como una, incluso sin un lugar específico. Y por eso hasta el día de hoy, aun cuando estén en muchos países y todo a lo largo de la historia hayan estado por uno y otro lugar, siguen siendo un pueblo. Y sigue existiendo el problema, digamos, de qué hacemos, muchas veces que lo plantearon así, ¿qué hacemos con estos judíos? Que si bien llegan a nuestra nación, trabajan y todo, pero no son de nuestra nación. Son y no son. Tienen su propia identidad, sus propias cosas. Hasta el día de hoy.
Está en la parte de la fortaleza del pueblo de Israel. Entonces lo que entendemos es que primero nos convertimos en un pueblo y luego recibimos la tierra de Israel. La existencia del pueblo de Israel no depende de la tierra. De la misma manera, un matrimonio no depende de tener una casa. Depende, ¿cierto?, de ellos ser una pareja, una unión. Y así cada una de las relaciones que tenemos no depende de algo en sí, sino de que los dos estén compenetrados. En este caso, que el pueblo esté compenetrado para ser una nación, sin tener incluso una tierra en común. Ya se puede ser una unión. Y es por esa razón de que por la cual el pueblo, aún fuera de la tierra, mantiene hasta hoy. Y es también la razón de por qué, incluso sin haber recibido las promesas que Dios prometió al pueblo de Israel, a Abraham, Isaac y Jacob, incluso a las que nos prometió quizás a nosotros hoy día, a través del Mesías y los profetas del Eterno, aún sin ellos, podemos ser uno con Él. Podemos relacionarnos y acercarnos a Dios. Pero depende de algo, sino que de las personas, del pueblo, la unidad. ¿Ok? Cuando decimos en el aleino, dice el rabino, Él no nos hizo como los pueblos de los demás países o de las demás tierras. No es como los otros pueblos porque la formación y la existencia del mismo pueblo es diferente. Y no está conectada con una porción de tierra y que sin esa tierra no va a subsistir. Hay una conexión, pero no es, digamos, no es excluyente. El pueblo no recibió la tierra de Israel de la misma manera en que los otros pueblos reciben o necesitan una porción de tierra para asegurar su supervivencia como nación, sino que nacieron luego de salir de Egipto, para convertirse en un reino de sacerdotes y un pueblo santo. ¿Cuándo fue dicho eso? ¿Cuándo dice la escritura que fueron levantados para ser un pueblo de sacerdotes, un reino de sacerdotes y un pueblo santo, una nación santa? ¿Fue cuando estaban en la tierra o fue antes? Se los dijo, ¿cierto? En el Shemot, en el Éxodo. Cuando estaban en el desierto, saliendo, ahí les dice, ustedes son un reino de sacerdotes y una nación santa. Pero ¿cómo si todavía no estaban en una tierra? Todavía no había rey. Ustedes ya son un reino de sacerdotes y un pueblo santo, dice el Eterno. En el momento en que recibieron la Torá, el crecimiento y la madurez, y el recibir y aceptar el hacer la voluntad de Dios, ya se transformaron en un reino de sacerdotes y en una nación santa. Aún sin la tierra, aún sin estar toda en la estructura de nación, ya eran nación. ¿Por qué? Porque aceptaron madurar y crecer en él, en su voluntad. Así que solo después de haber entendido esto recibe el pueblo la tierra. Porque era parte del plan, ¿cierto? Divino. Para nosotros es importante, viendo, ¿cierto?, a la sección, para envolver todo esto que hemos hablado y cerrar, relatar la experiencia de Pesaj en nuestro servicio, en nuestro ceder, en el orden de Pesaj. Y Pesaj es el ejemplo en el cual, el ejemplo clásico de una festividad donde se come, se bebe y vivimos, ¿cierto?, lo que representa la festividad, no como hechos pasados, sino como hechos presentes, hasta el día de hoy. De tal manera que nosotros ambientamos nuestras casas para ello, sacamos lo leudado, revisamos, ¿cierto?, las comidas, cambiamos nuestra dieta, incluso dejamos de comer todo lo leudado, pan, por ejemplo. Cambiamos la dieta.
Y evitamos ciertos productos. ¿Por qué? Porque pueden contener hametz, algo leudado. Hay días donde no se trabaja, como en Pesaj, y se transforma y transformamos, ¿cierto?, una comida en una mesa, no solo en una fiesta, sino en toda una experiencia de un alto impacto familiar, educacional, no solo para los hijos, sino para todos los que están allí. Y es el Seder de Pesaj. Transformamos nuestras casas, las adecuamos, revivimos todo de tal manera de poder educar en ese día. Tener un nivel de impacto educacional grande. No estamos recordando solamente, estamos reviviendo la historia del Seder de Pesaj. ¿Y por qué nos esforzamos tanto? ¿No sería más fácil dedicarnos a pensar, a estudiar qué pasó en el Éxodo, qué ocurrió allí, y tratar de estudiar todos los días las lecciones, lo que podemos aprender del Éxodo? ¿No sería eso suficiente? Dedicarnos a pensar en ello, en vez de hacer el esfuerzo, tanto esfuerzo por revivir algo así. Bueno, veamos qué es lo que nos... ¿Por qué? ¿Por qué esta importancia de revivir, cierto, el relato de Pesaj? Dice, inspirado en el Sefer HaJinuj, la Mitzvah 16, la persona, dice, que se va formando y recibe influencia a partir de sus propios actos. Por lo tanto, Pesaj involucra muchos actos para asegurar que los milagros del Éxodo y sus lecciones queden grabadas permanentemente en nuestras conciencias. Un pequeño atisbo de esto. Por ejemplo, cuando uno le quiere enseñar algo a un niño, uno de esa edad no sabe, ¿cierto? No piensa bien las cosas, todavía está madurando, digamos, la mente, el cerebro, el alma, si lo queremos así. Y el niño no tiene plena conciencia, no sabe bien lo que está ocurriendo. Pero cuando uno le enseña una disciplina que tiene que hacer tal cosa, haz tal cosa, haz tal cosa, el niño va a aprender a hacer eso. Hasta que se equivoque, error, repetición, acierto, error, repetición, acierto, así, hasta que eso se va a quedar grabado en su conciencia, de tal manera que nunca va a tener que volver a experimentar esa lección porque va a ser algo ya propio de él y va a estar internalizado en su conciencia. Cuando hace algo físico, por ejemplo el caminar, solamente las personas cuando sufren algún problema, ¿cierto? Mental, el cerebro, del funcionamiento adecuado, ¿cierto? Como un accidente cerebral, por ejemplo, es que se olvidan de cómo caminar. Pero nadie se olvida de cómo caminar que tenga sus facultades en sí, ¿cierto? Sus facultades, digamos, saludables. No se olvida uno de cómo caminar. Pero uno recuerda cómo se aprende a caminar. Tutorial, WikiHow. ¿Cómo aprender a caminar? Nadie anda buscando eso en YouTube ni en Google. Nadie anda buscando cómo aprender a caminar. ¿Sí? O sea, todos sabemos caminar, pero ¿cómo aprendimos a caminar? Ah, es que me tomaban de la manita. Ya, pero no teníamos conciencia de eso en ese momento. Es solamente un acto de repetición. Son actos que quedaron grabados en nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Y que eso permanece grabado en nuestra vida para nuestro comportamiento y nuestra conciencia futuro. ¿Ok? Y eso es lo que nos plantea los sabios realmente. Por eso es que hacemos el acto, la ceremonia, el ritual. Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos hasta que lo internalizamos. Hasta que luego en nuestra vida no nos damos cuenta, pero estamos cumpliendo con ello. Otro atisbo, antes de leer esto. Hay un mandamiento que dice, bueno, una de las cosas que debemos recordar todos los días es, por ejemplo, la salida de Egipto. Es un mandamiento de la Torah recordar todos los días la salida de Egipto. ¿Sí? Pero a lo mejor, bueno, si leemos el Sidur en cualquier oración, ya sea en la mañana, en la tarde o la noche, va a leer el Shema y en el Shema sale
el recuerdo de que Él nos sacó de Egipto. Ok, lo recordamos. Pero incluso sin leer ninguna oración del Sidur, en la medida en que nosotros, por ejemplo, hacemos Pesaj y recordamos, ¿cierto?, que Él nos sacó de ahí en un momento específico, en nuestra vida diaria, en nuestro quehacer, vamos a estar siempre recordando quién nos salvó, de dónde nos salvó. A lo mejor no de una manera literal, pero vamos a tener la plena conciencia, sin forzarla a recordar X cosas, a que Él fue el que nos sacó. Viene un momento de convencimiento y ya de una certeza. No es algo que hay que pensarlo para creerlo, hay una certeza. Esa certeza se da cuando hacemos actos que nos marcan. Pero es importante el mandamiento para generar una conciencia diferente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice los sabios en el Sefer Ejinuj, etcétera? Dice: es adecuado realizar acciones simbólicas. Por ejemplo, comer la matzá, hacer el Seder de Pesaj, relatando la historia del Éxodo, Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto. Esto nos recuerda la enorme altura espiritual que alcanzamos en el Éxodo. No ellos, no que alcanzaron, que alcanzamos. A través de estas acciones, porque ellos, ¿qué es lo que hicieron en medio de todo lo que Dios se manifestó, milagro? Pesaj. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel para conectarse con Dios? Pesaj. Nada más. No oraron para que cayeran los granizos. Dios dijo que lo enviaría. Pero ustedes celebrarán el Pesaj. A través de estas acciones y estos simbolismos, la experiencia del Éxodo quedó grabada permanentemente en la conciencia nacional y en la conciencia de cada uno de nosotros. Y uno podría preguntarse por qué Dios necesitó ordenarnos todos estos actos y todos estos mitzvot, mandamientos, como comer matzá, eliminar el hametz, relatar el Éxodo de Egipto, etc. El Cordero, solo para recordar el milagro del Éxodo. O sea, ¿por qué necesitó hiciéramos tantas cosas para recordar el milagro de la salida de Egipto? ¿Se acuerdan que la semana pasada, cuando estudiamos los mandamientos, cuál era la raíz de cada mandamiento? Para recordar los milagros que ocurrieron en la salida de Egipto. ¿Por qué comemos el cordero? ¿Por qué no podemos dejar nada para el otro día? ¿Por qué tenemos que comerlo cocido? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Para recordar los milagros del Éxodo de Egipto. ¿Y por qué hay que hacer tantas cosas para recordar lo mismo? No hubiese sido suficiente una vez al año, ¿cierto? Solamente pensar en esto una vez al año para asegurarnos de que no se ha olvidado la boca de nuestros hijos. Solo una vez al año. O solo un acto, solo decirles: ahora piensen en que esto fue por nosotros. O repiten ustedes que nosotros fuimos los que estuvimos allí. ¿Por qué tanta cosa adicional? Y para responder esto, ¿cierto? Es necesario entender que una persona se ve afectada y se va formando a través de sus propios actos. Con esto estamos cerrando. Uno se ve afectado por sus propios actos. Más incluso de lo que se ve afectada por sus pensamientos. Por eso es que la visión judía de la Torá cambia un poco la mentalidad. Uno se ve más afectado por los actos que por los pensamientos. Los pensamientos y los sentimientos de una persona siguen a sus actos, ya sea para bien o para mal. Pero ¿cómo? ¿No es que acaso alguien maquina primero las cosas y después las hace? Las piensa en la mente y luego las ejecuta. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando una persona es totalmente mala, malvada, pero logra inspirarse en algún momento y se esfuerza para estudiar la Torá y cumplir algunos mandamientos. Y aun cuando, a lo mejor, todavía no entienda las razones correctas, pero empieza a hacer lo que está correcto, ¿cierto? No va a adquirir a lo mejor un gran honor, un gran prestigio. No es como una persona: oye, esta persona guarda súper bien las cosas, los mandamientos. A lo mejor lo hace todo un poco mal, pero se está esforzando para estudiar la Torá y los mandamientos. Aún así, comenzará a cambiar, dicen los sabios, a una dirección positiva. Y las tendencias que tenía antes, malvadas, del Yetzer Hará, de la mala inclinación destructiva, se debilitarán de a poco, porque recibirá la influencia también de los actos positivos, dicen los sabios.
Y esto es, por ejemplo, lo que hoy día ocurre muchas veces con los que quieren llegar a la Torá. Por ejemplo, las raíces hebreas, hoy día el mesianismo, raíces judías, como le llamemos. Muchos a lo mejor no saben bien qué hacer o no lo hacen bien de la manera en que lo dice la Torá, o a lo mejor tienen confusión, pero tienen el anhelo de guardar y practicar la voluntad de Dios. Eso va a hacer que esos actos los vayan purificando en su intención en la medida que ellos también pueden estudiar y aprender de las razones correctas para hacerlo. Tú haces lo correcto, pero te faltan a lo mejor las razones correctas. Y cuando están las razones correctas y están los actos correctos, Baruch Hashem, porque ahí se cumple la voluntad del Eterno. Fiel y buena y verdadera en nuestra vida. Por otra parte, ¿qué pasa cuando una persona totalmente justa y recta, que se dedica, que conoce la Torá, los mandamientos, los mitzvot, llega a ocuparse todo el día de cosas negativas y que lo llevan a la impureza? O por ejemplo, cuando lo pueden obligar. ¿Qué pasa cuando uno obliga a una persona que es justa, que es recta, a hacer siempre lo malo? En cierto punto comenzará a degenerar el nivel de espiritual que ha alcanzado. Aun cuando en su pensamiento diga yo no soy así, yo no hago esto, si se deja llevar por los actos de otros que le influyen en su vida, a lo mejor, o propios malos actos que lo están llevando por ese camino, pues va a caer de nivel. Sí o sí. No importa que en su mente diga no, yo sigo siendo el mismo. Va a seguir degenerando su nivel espiritual. Teniendo en cuenta este principio, que una persona se va formando de acuerdo a sus actos, entendemos la necesidad de todas las mitzvot relativas a conmemorar la salida del éxodo de Egipto y sus milagros, porque esto constituye un rasgo distintivo en toda la Torá, dicen los sabios. Porque esta es la manera correcta de proceder. En la medida en que más repetimos, que más hacemos actos conmemorativos, que más realizamos principios, mandamientos, más recordamos y más lo hacemos por las razones correctas. Y más nos acercamos a la fidelidad del Eterno para con cada uno de nosotros. ¿Ok? Vamos a dejar hasta acá el estudio. ¿Cómo vamos en la hora? Sí, hasta acá vamos a dejarlo. Viendo, ¿cierto?, la importancia del relato de la historia de Pesaj para hoy, realmente. Y la importancia fundamental está en esto. En la medida en que nosotros guardamos estos mandamientos, que los hacemos, que los cumplimos de la manera en que lo prescribe la Torá, que nos acercamos a ello y que entendemos las razones de esto, eso va moldeando nuestra vida. Y aunque sea que uno un año no entienda a lo mejor por qué esto, oye, no sé, no puede hacer esto, después lo va a entender. Después, si lo sigue practicando, ya va a asociarlo a algo, ya va a empezar a crecer. Entonces, la invitación es que a todos podamos, ¿cierto?, ser hacedores, no solo oidores. No solo entendedores de buenas razones, sino que practicantes, hacedores de lo bueno. Porque eso es la Torá. ¿Qué es la Torá? Hacer el bien, alejarse del mal, seguir el camino de la vida. Hay una lección, hacer el bien, hacer el mal, hacer el bien, hacer lo bueno. Ese es el camino de la Torá. El camino de la Torá no es conviértete en un filósofo, en un gran pensador, que sepa qué es lo bueno y qué es lo malo. Y que le diga a todo el mundo lo que está bien y lo que está mal. El camino de la Torá es, tú transfórmate en un hacedor del bien. No hagas a los demás lo que no está bien, lo que es malo para otros. Haz con los demás lo que a ti te gusta que te hagan. Haz el bien contigo y con otros. Esa es la Torá y esos son los mandamientos. Y la importancia del relato de Pesaj se halla allí, en que realmente practiquemos, hagamos y de esa manera, ¿cierto?, hagamos lo bueno ante los ojos del Padre. Porque las lecciones hechas se recuerdan. Esto es como cuando uno estudia la teoría. Pueden enseñarle mucha teoría, después lo ponen en la práctica y una sola cosa que no vio en la teoría lo puede descolocar y decir, ¿y qué tengo que hacer ahora? Puede tener mucha teoría, pero si le falta algo de la práctica, se pierde. En cambio, una persona que tiene práctica, aunque no tenga teoría, sabe lo que tiene que hacer. Y puede tener más claridad que alguien que no tiene la experiencia, el hacer. Por eso, la idea es que Pesaj,
¿Por qué hay tanto mandamiento? Porque Pesaj es para conformarnos como un nuevo pueblo, una nueva nación, y los adheridos, ¿cierto?, a la fe también, para que haciendo muchos mandamientos, mucha práctica y mucho de las cosas que ahí se mencionan, también mucho crezcan, mucho avancen y mucho practiquen. Porque el camino que tenemos que hacer es del crecimiento en nuestra vida, nuestro crecimiento espiritual. Y por eso a los nuevos, aún Israel, que eran todos nuevos en la fe, por así decirlo, en la creencia en Dios, en saber que Dios los guiaba, a todos los mandó a hacer todos estos mandamientos. Nunca les pidió nada, pero resulta que les pidió ahora varias cosas para que crezcamos y no nos quedemos ahí sin aprender a caminar, sino que avancemos. Mira, este es el estudio y gracias por su atención, por todo, que el Eterno nos permita seguir avanzando en Pesaj, realizando lo que Él nos mandó a hacer. Que el Eterno que así sea, que así nos permita, que nos abra las puertas para el que quizás no puede. Está complicado que Él abra las puertas para que podamos ser hacedores, ¿cierto?, de su palabra y podamos crecer. Que el Eterno les bendiga a todos, una Shavuot, una feliz semana y que Él ilumine nuestro caminar, nuestra mente, nuestra conciencia y nos alinee a su voluntad. Que el Eterno les bendiga. Shalom.